Muy bien, y en la continuidad de nuestro programa de noticias vamos a hablar de estas reformas tributarias, estos impuestos que el Gobierno Nacional estudia, están algunos en análisis, otros ya leyes sancionadas, como el caso del impuesto a las ganancias que van a pagar a partir de la reglamentación de la ley las propiedades que se vendan. Para conocer lo que se puede, porque todavía falta esa reglamentación y la información no es muy clara. Está junto a nosotros Emilio Caravaca Pasos, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, buenas noches, Elsa, buenas noches a los televidentes de Noticiero 9. Bien, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Emilio. Queremos que primero nos comentes hoy, para comprar, vender una propiedad, qué cantidad de impuestos, si se puede dar, qué porcentaje de impuestos corresponde pagar, tanto al comprador como al vendedor. Bueno, lógicamente en el ámbito nacional, que es lo que estamos hablando, que son los impuestos nacionales, hoy todo comprador como vendedor, así como los corredores inmobiliarios como intermediarios, sabemos que existe hasta hoy el ITI, que es el impuesto a la transferencia inmobiliaria. Es un impuesto que pagan quien vende, quien compra, eso se dirime al momento de establecer las condiciones de la compraventa. Es parte de la negociación. Exacto, es parte de la negociación, conforma el 1,5% del valor de la transacción y en este caso, bueno, lo que estamos hablando es de una nueva resolución, si se quiere, del gobierno, donde esto se modificaría a establecer un valor determinado, o una alícuota, mejor dicho, determinada sobre la ganancia que se tiene sobre el inmueble. En este caso son los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. A partir de ese momento, quien vende un inmueble va a tener una alícuota sobre esa venta, o sea, sobre las ganancias que le genere esa venta. Exactamente, que no es que en el momento de la venta lo está pagando, sino después cuando el contador le realiza la liquidación de sus bienes personales y de ganancias, ahí se va a incluir. Generalmente se retiene al momento de la venta del inmueble. Generalmente se retiene en ese momento. El ITI, por ejemplo, que es el 1,5, se hace o se hizo siempre de esa manera, digamos, se retiene al momento de la compra-venta. Emilio, ¿y vos es decir, tiene muchísimos impuestos, vos hablaste de los impuestos nacionales en cuanto a la compraventa de propiedades, pero también, bueno, se suman impuestos provinciales, sí, rentas, ATP aquí. ¿Esto en qué se va a traducir en la realidad? ¿Esto se va a hacer mucho más complicada, mucho más costosa una operación de compraventa? En realidad es muy difícil de decir si va a ser más costoso o no, va a depender de los montos que resulten de esa ganancia, digamos. Puede ser mayor o menor dependiendo. Lo que sí seguro se vuelve más complejo, porque el mercado entendió o conocía el ITI como el impuesto a la transferencia inmobiliaria, es una sola alícuota sobre el valor de venta. Hoy se vuelve un poco más complejo, hay que calcularlo sobre la ganancia, hay que tener ciertas aristas en cuenta para calcular ese impuesto que se va a retener. Pero tanta carga tributaria, ¿no te da miedo a poder desarrollar el mercado o a alguna persona realizar la inversión, comprar? ¿No retrae todo esto? Sí, es difícil. De hecho, es un momento del mercado bastante complejo como para entender, o mejor dicho, tratar de barajar de nuevo con este tipo de medidas impositivas, ¿no? Pero bueno, habrá que adaptarse, habrá que ver cuáles son los resultados que tienen y en ese caso entender, o mejor dicho, contemplar la situación y ver si realmente es mayor o menor. Eso va a saber al momento de que se aplique, todavía no está reglamentado por AFIP, digamos que es quien tiene que reglamentar este impuesto, y en base a eso, con el correr del tiempo, se sabrá si al final los costos eran mayores o menores, ¿no? Exactamente, bien. Entonces, sobre el tema de ganancias en la venta de inmuebles, está todo un poco en el aire, no muy claro, pero sí podemos observar, Emilio, que el Gobierno Nacional ha puesto el ojo en el negocio inmobiliario a través de la ley de alquileres, a través de este nuevo impuesto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la ley de alquileres, lo que se está debatiendo? Sí, sin dudas, la ley de alquileres también es un avance del Gobierno Nacional sobre el mercado locativo, en este caso, no sobre la compraventa, si bien quien conoce el mercado y entiende sabe que puede llegar a tener consecuencias mediatas sobre la compraventa de inmuebles, sobre lo que es el mercado constructivo, digamos, o sea, el mercado inmobiliario de locaciones, en este caso entendido así como los alquileres, en realidad es el pacto entre partes, entre propietario e inquilino. Lo que hace es regular esa relación entre el propietario e inquilino y de esa manera, digamos, establecer ciertos lineamientos
que determinan la relación entre los mismos, o sea, pone algunas condiciones, establece nuevos plazos. Bueno, punto por punto la ley lo que hace es regular la relación entre el propietario e inquilino. Esto, lógicamente, puede ser entendido como una intromisión del Estado en la libertad de las partes para pactar. Sí, la mayoría de las cámaras sostiene que cada vez que el Estado intervino en el mercado, lo que hizo en definitiva es encarecerlo en todo sentido, ¿no? Sí, es lo que se dice, es lo que se dice. Realmente es un momento difícil del mercado para avanzar con un proyecto de este tipo. Hoy la rentabilidad es decididamente baja, y a esta rentabilidad baja, si le sumamos una intromisión del Estado en cuestiones que tienen que ver con la relación entre el propietario y el inquilino, intentando, si se quiere, establecer alguna especie de favorecer a alguna de las partes en esta relación, seguramente puede llegar a tener algunas consecuencias a posteriori con respecto a quien está pensando en invertir en un inmueble para alquilarlo, seguramente lo pensará. Claro, porque sin duda, porque hoy ya de por sí es difícil competir con el mercado financiero, y si encima le agregamos estos elementos, seguramente puede llegar a tener consecuencias. ¿Considerás que la esencia de este proyecto tiene más que nada una imagen o tratar de traducir una situación que no se vive en el interior de la República Argentina? Más que nada es como la realidad de la capital federal o grandes centros del país, no provincias, no en provincias, sí. Es distinto. Sí, la mayoría de las provincias, o mejor dicho, la mayoría de las instituciones que forman parte de las provincias del interior del país entienden esto como una regulación que sale desde Capital Federal por conflictos que existen en Capital Federal y que muchas veces son inexistentes en el interior del país. De hecho, los costos para ingresar a un inmueble siempre fueron mucho menores en un mercado como el de Chaco, de un mercado como el de Capital Federal, y mucho menores me refiero a una gran diferencia significativa. De todas maneras, bueno, es un proyecto nacional que quienes analizamos la ley entendemos que también avasalla ciertas facultades de las provincias, como regular las profesiones, por ejemplo, que son facultades de las provincias, y bueno, ahí está el punto donde quizás no se entiende muy bien hacia dónde va la ley, ¿no? O sea, qué es lo que quiere lograr, si establecer algún parámetro o directamente meterse ya en cuestiones que tienen que ver con las autonomías provinciales y la libertad. Claro, y que tendría que tener la libertad como para poder llevarlos adelante. Aparte, ¿qué pensás vos en el hecho de que se armó este proyecto de alquileres específicamente? Me parece que se ha escuchado la voz de las asociaciones de usuarios, de inquilinos, pero no se participó, no se unió la realidad del propietario, la realidad de las más que nada del propietario. El propietario también tendría que poder buscar, porque por ahí dice, bueno, el propietario, pero ese propietario quizás ahorró durante toda su vida para poder tener un local para después, para su tiempo de jubilación, tener otro ingreso, ¿no? Hoy se va a ver muy limitado en cuanto a los ingresos que pueda llegar a tener si se limita o se condiciona tanto todo lo que tenga que ver con los alquileres, ¿no? Sí, sin dudas puede interpretarse como un no incentivo a ese propietario que en el caso, por ejemplo, de Chaco, muchas personas tienen un solo inmueble, lo alquilan, algunos jubilados viven de esa renta, digamos, o sea, es una cuestión bastante difícil de dirimir en este caso, pero sin duda es un no incentivo a quien quiere invertir en un inmueble para una rentabilidad, teniendo en cuenta que la rentabilidad es decididamente baja y teniendo en cuenta también que hay muchos factores de esta ley que nos hacen entender que está hecha para un mercado como el de Capital Federal. Los valores, por ejemplo, que maneja para las excepciones, hablaban de 3.000 uvas, que hoy 3.000 uvas serían prácticamente un valor aproximado de 80 y pico de mil pesos. Es un alquiler que en Resistencia no solamente se alquila cualquier cosa por ese importe, sino que no existen valores de viviendas en esos números. Exactamente, no se dan para nada. Muy bien, bueno, Emilio, muchísimas gracias. Otro tema, rapidito. Esto también te escuché en uno de los reportajes que hiciste, que esto va en contra también de la posibilidad o lo que tendría que hacer el gobierno en realidad
es darle facilidades a las personas para que tenga su vivienda propia, ¿no? Esto hace más difícil, ahí se tendría que insistir. Y no hay préstamos como para que una persona pueda decir, bueno, con este ingreso yo puedo ahorrar o pedir un préstamo. Hoy las tasas están en las nubes, sí. se aleja cada vez más, ¿no? La posibilidad de tener una casa. Sí, sí, sin duda las condiciones macroeconómicas o inflacionarias en este caso han hecho que los créditos UVA hayan tenido quizás un impulso importante en los primeros periodos, hoy no tanto. La inflación ha atentado contra eso y bueno, siempre sostenemos, por lo menos los corredores inmobiliarios, quienes somos intermediarios entre los intereses de las partes y buscamos la concordia entre las partes. El equilibrio se busca entre las partes. Hay ciertos puntos en esa ley, por ejemplo, cuando habla de que los honorarios drásticamente pasen a una de las partes, es difícil porque también se desconoce el origen de la profesión del corredor inmobiliario, que busca la concordia entre dos partes. No es un mandatario, como la ley así lo determina, ubicando los honorarios en una de las partes. Pero de todas maneras, lo que nosotros creemos como corredores inmobiliarios es que lo más importante que puede hacer el Estado para paliar el déficit habitacional no es generar condiciones beneficiosas o pretender entrometerse en el mercado de alquileres, sino generar las condiciones para que el inquilino algún día sea propietario. Exactamente, eso sería. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por la visita, muy, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Emilio Caravaca Pasos, aquí en Noticiero 9 Central, tratando de entender y hacernos entender esto de los nuevos impuestos en la compra-venta de inmuebles. Seguimos en Noticiero 9.